Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Nuevamente, hoy vamos a dar una conferencia o una charla un poquito, digamos, parte de lo que estuvimos hablando antes con respecto a lo que es la era de Acuario, pero un poco tiene que ver, porque en realidad, digamos, todo tiene que ver con todo. Entonces, vamos a enfocarlo un poquito más de lo que estuvimos hablando antes. Una de las cosas que el ser humano, como especie, está regido por leyes. Y esas leyes son las que nos condicionan nuestra vida. ¿Sí? Condicionan nuestra vida. Y también nos condicionan un poco lo que es por qué nos enfermamos, cuáles son las causas por las cuales nos enfermamos. O, mejor dicho, cuáles son, digamos, no las enfermedades, sino los síntomas que el cuerpo nos va diciendo debido a ciertos errores que uno comete en la vida, muchas veces, o la gran mayoría, para no decir todos, cuando uno viola las leyes naturales. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, algo muy superficial de lo que son algunas leyes, que ya vamos a dar una conferencia específicamente, cuáles son las leyes que nos rigen y bueno, cómo conocerlas y cómo trascenderlas. Entonces, lo que vamos a dar la conferencia hoy es el origen psicológico de las enfermedades, o también lo que se llama anatomía oculta del hombre, que en cierta forma tiene relación, pero vamos a hablar cuál es el origen de las enfermedades, ¿sí? O mejor dicho, de los síntomas que expresa nuestro organismo, nuestro cuerpo, llamado enfermedades. Entonces, primero que todo tenemos que empezar a ver que, como decía antes, el ser humano está regido por leyes, ¿sí? Una de las leyes que nos rigen a todos y que todos conocemos es la ley de gravedad, ¿sí? Es la ley de gravedad, es obvio, pero no hace demasiado tiempo, digamos, en cuanto a esta era, no hace demasiado tiempo que el hombre, si bien sabía que si tiraba algo hacia arriba caía, pero no sabía que era una ley, y estudiar esa ley, que si uno tiene un objeto baja 9,8 metros por segundo y demás, todo un estudio, ¿no?, en cuanto a lo que es la física específicamente de esa ley. Entonces vemos que esa es una de las tantas. Uno puede llegar a decir, por ejemplo, esa ley, o incluso otras, como la ley del 3, la ley del 7, la ley del karma, la ley del movimiento, la ley de jerarquías. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, uno puede creer o no creer en la ley de gravedad, ¿sí? Por ejemplo, uno sabe que existe, pero supongamos que uno dice, como otras leyes, puede que crea o no crea, pero eso no quiere decir o no quita que la ley no exista, más allá de que el ser humano o una persona crea o no crea. Es una cuestión de que eso está, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hablar un poquito ahora, y también vamos a ver qué función cumple y en qué eslabón está, más que todo en este tiempo de pandemias, hablando todos hablamos de lo que es el virus, del COVID. Entonces vemos qué función cumple, en qué eslabón está, porque todos le echamos la culpa al virus, que no quiere decir, bueno, hay personas que dicen que no existe y hay personas que dicen que sí. ¿Sí? Eso es una cuestión. La cuestión que, como decía en la conferencia anterior, el mundo se ha parado, ¿sí? Se paró, y eso nos está indicando algo a la especie humana, nos está indicando algo que, digamos, si bien hubo otras pandemias, otras cosas, pero nos fijamos si el ser humano no ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces vemos que cada vez las cosas se complican más. Y lo vamos a llevar un poco a lo que es el cuerpo humano, ¿sí? Vamos a llevar a lo que nos sucede en el cuerpo humano y qué función cumplen y en qué labor están los virus, ¿sí?, para que produzca una enfermedad. Entonces, primero que todo, como pueden ver ahí en la pantalla,
hay un gráfico donde la primera columna se dice que es la violación de las leyes naturales. La violación de las leyes naturales. Después vamos a ir desarrollando cada punto que está en ese gráfico y volvemos a decir qué es lo que son las leyes. Bueno, una es la ley de gravedad, ¿sí? Que todos conocemos, o por lo menos la gran mayoría. Que uno puede decir, bueno, no creo en la ley de gravedad, ¿sí? Está en todo el derecho de decir, no, eso no existe. Pero ¿qué pasa? Una persona se larga al vacío, ya sea de 10 metros, de 20 metros, de lo que sea, y uno puede decir, no, cuando viene bajando, decir, no, eso no va a pasar nada, pero llega un momento que va a llegar al piso y ahí se va a dar cuenta de que sí, que va a comprobar de una forma dolorosa el hecho de esa ley. O sea, la ley estaba, más allá de que el ser humano creía o no creía. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vamos con eso? Hay leyes, por ejemplo, donde, ahora vamos a nombrar, por ejemplo, lo que es la ley del 7, ¿sí? O la ley del 3, o la ley de armonía. ¿Qué es lo que es la ley de armonía? O sea, tiene mucha relación con lo que es el amor, ¿no? Pero el amor es muy amplio y tiene muchísimas facetas. En filosofía, incluso en esoterismo, en metafísica, se habla de que, digamos, el universo se mantiene por el amor. Pero es una cuestión de conceptos de cada uno, ¿no? Vemos que es algo muy, muy amplio. Entonces, cuando uno rompe la armonía o el equilibrio que hay en nuestro organismo, ¿sí? Cuando uno rompe ese equilibrio de armonía entre lo que entra y lo que sale a nuestro cuerpo, entonces se produce una violación de lo que son las leyes naturales. Ahora vamos en el gráfico. Yo tengo acá un machete o una ayuda a memoria, ¿no? Como para seguir una secuencia que ustedes pueden ver en el gráfico, ¿sí? Para yo seguir un poco, digamos, de la misma forma, porque en realidad el orden de los productos no altera el resultado, pero para que ustedes vayan viendo línea por línea. Entonces, en el gráfico, nuevamente, en la pantalla vemos que la primera columna habla de lo que son la violación de las leyes naturales. En la segunda columna estamos hablando de lo que son los motivos por el cual la persona, ¿sí? O el ser humano viola esas leyes. ¿Cuáles son los motivos? Bien, ahí vamos a enumerar algunos de ellos. Uno de los motivos es la ignorancia. La ignorancia. O sea, como decía el ejemplo anterior, el hecho de que uno ignore, ¿sí? Porque todos somos ignorantes en algo, entonces el hecho de que uno ignore algo nos lleva a cometer un error por ignorancia. ¿Sí? Ese es un motivo. Entonces vemos que, por ejemplo, uno puede meter la mano en el ácido, ¿sí? Por ignorancia y quemarse. Esta es una ley también que se llama causa y efecto, ¿sí? Hay una causa, la cual uno introduce la mano en el ácido y se quema. ¿Pero por qué? Por una cuestión de ignorancia, no saber que eso es ácido y que el ácido produce quemadura en nuestra piel. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es que la persona se instruya y conozca, por lo menos para ir empezando a tener una vida un poco más ordenada, una vida más equilibrada. Entonces, uno de los motivos es la ignorancia. El hecho de que cuando uno ignora las leyes que nos rigen, ¿sí? Como humanos, la ignorancia de comer determinados productos que nos producen daño, ¿sí? Ese es uno de los motivos, ¿sí? El ignorar algo. Otra de las cosas que también ahí vemos en la pantalla, en la parte de abajo de la segunda columna, la indiferencia. La indiferencia. Bien, ¿qué podemos decir la indiferencia? Muchísimas cosas, pero bueno, vamos a hacer lo más sintético posible. La indiferencia es cuando una persona deja de ser ignorante en algo, por ejemplo, sabe que consume tabaco, ¿sí? O alcohol, o drogas, lo que sea. La persona sabe que le produce un daño, ¿sí? No lo ignora, pero es indiferente, o sea, lo sigue haciendo, ¿sí? Come comida chatarra,
sabe que eso le hace mal, o que le produce daño, o que le va a producir daño, lo conoce, no ignora eso, pero es indiferente, o sea, lo sigue haciendo, ¿sí? Ese es otro de los motivos por el cual produce, es uno de los motivos por el cual se va gestando la enfermedad o el síntoma, que ya vamos a ver al último como el lugar que ocupa esos síntomas. Fíjense cómo todo esto todavía no llegamos a lo que es un síntoma. Esto estamos empezando, la primera, como decía, violación de las leyes naturales. Estos son algunos de los motivos. Falta de dominio propio. Vemos en la imagen, en la segunda columna, en la parte de abajo, falta de dominio propio. Esa falta de dominio propio se refiere a la falta un poco de voluntad que debe tener la persona, ¿sí? El hecho de, o sea, no estamos diciendo que no se está juzgando a nadie, simplemente estamos hablando de las causas, los motivos por los cuales se genera, y que por supuesto detrás de todos estos motivos, bueno, en el caso de ignorancia la persona tiene que instruirse o preguntar o asesorarse. En el caso de la indiferencia, la falta de voluntad, hay todo un trasfondo psicológico, también emocional, que hace que la persona se comporte de esta forma, ¿sí? Entonces vemos que la enfermedad es multifacética y son cosas donde tendríamos que entrar ya en una psicología profunda. Y tendríamos que ver también qué programas tiene la persona inconsciente para que lleve a estos tipos de manifestaciones, ¿no? Como en el caso de saber que algo le hace mal y bueno, indiferente, falta de dominio propio. Bien, vamos nuevamente a la imagen. En la segunda, seguimos en la segunda columna, en la parte de abajo, la autoindulgencia. La autoindulgencia. La autoindulgencia es cuando la persona se toma atribuciones, ¿sí? o digamos, recibe o se premia en demasía, para decirlo de algo. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, si yo me merezco, no sé, comer una torta de chocolate y tomarme, no sé, 2 litros de vino o de alcohol, lo que sea, porque trabajé toda la semana y entonces eso produce daño. No estamos diciendo que no tome alcohol o su vino, lo que sea, pero cuando no hay cuando hay autoindulgencia, cuando hay un exceso de algo, ahí es donde se producen los daños, ¿sí? Entonces esa persona hay toda una cuestión de represión interna, también es psicológica. Entonces vemos un poco cuáles son los motivos, ¿sí? Vamos que es la segunda columna. Primera, violación de las leyes naturales. Segundo, los motivos. Y vamos adelantando, ahí nuevamente vemos en el gráfico, en la tercera columna, cuáles son los medios, ¿sí? Los medios. La primera parte es la excitación de la energía individual. La excitación de la energía individual. Esa excitación de la energía individual, estamos hablando de que cada ser humano, cada individuo, tiene cierta energía, ¿sí? Tiene cierta energía, llamándole dado por el signo zodiacal, por su temperamento, por su herencia biológica, por el hecho por su cultura, por su alimentación. Entonces vemos que tiene, digamos, cierta energía individual. Cuando hay una sobreexcitación de esa energía, la persona se está llevando al límite, ¿sí? Por demás, su energía vital, ¿sí? La energía que tiene la está llevando. Entonces, trabaja más de lo que tiene que trabajar, hace esfuerzos mayores, ¿sí? De lo que su cuerpo está. Entonces hay una excitación de la energía individual. Eso se refiere, ¿sí? Cuando la persona se excita, ¿sí? Por encima de su cuerpo, por encima de su vitalidad. Entonces, por ejemplo, si bien no todo el mundo puede ser gran deportista, no todo el mundo puede ser grandes atletas,
pero muchas veces, o fisicoculturistas o grandes bailarines, o sea, si bien todo el mundo tiene su potencial, pero no todos estamos con la misma energía y las mismas capacidades para desarrollar determinadas cosas, ¿sí? Entonces cada uno tenemos que ir, por eso hablamos antes de lo que es la ignorancia, cada uno tiene que ir conociendo hasta dónde puede dar, cuáles son sus límites, para que no llegue a un síntoma llamado enfermedad, que ahora lo vamos a ir viendo. Bien, vamos nuevamente en la columna, en la tercera columna, exceso de energías externas. El exceso de energías externas se refiere cuando uno incorpora, ya desde afuera, pero se llama energía externa, cuando uno incorpora alimentos energéticos que nos llevan a una sobreexcitación, ¿sí? Por ejemplo, consumo excesivo de café, consumo excesivo de alcohol, de té, de mate, de dulces, de chocolates, de drogas, bien, en todo lo que sean alimentos externos donde nosotros nos sobreexcita, ¿sí? Nos estamos como que poniéndole a nuestro cuerpo cierta combustible que nos levante el octanaje, pero a una respuesta rápida, pero con un precio alto, ¿sí? Porque es como un shock que le da al organismo. Y muchas veces uno tiene que terminar un trabajo, tiene que hacer algo, entonces eso se convierte en un hábito y eso produce una sobreexcitación del cuerpo y a esto se le llama lo que es un exceso de energías externas. ¿Sí? Hay un exceso de comida, por ejemplo, ¿sí? Comer más de la cantidad que uno debería comer. Bien, pasamos, nuevamente vemos en la pantalla, seguimos en esa columna, donde dice el defecto de energías externas. Ahora estamos hablando del defecto de las energías externas, ¿sí? ¿Qué es el defecto? Cuando las energías que incorporamos son defectuosas, o sea, no tienen la vitalidad, por ejemplo, el hecho de consumir alimentos transgénicos, no tienen, si bien se podría decir que tienen todas las vitaminas, los nutrientes, etcétera, etcétera, pero carece de la energía vital, ¿sí? La energía vital es aquella energía que uno no ve, que no puede ver en un laboratorio, en un microscopio, pero sí se pueden ver con ciertos aparatos especiales, por ejemplo, uno de las famosas máquinas Kirlian, que hablaban en su momento de lo que es la parte energética de cualquier objeto, ¿no? Estamos hablando de alimentos que incorpora el ser humano. Entonces, esas energías defectuosas no tienen, si bien tienen las vitaminas, ¿sí? O los minerales, pero carecen de esa energía vital que nosotros también necesitamos, ¿sí? No solamente de vitaminas, proteínas, minerales, sino que hay una energía vital que no se ve con los sentidos físicos, pero que están. Y cuando, por ejemplo, vamos a un ejemplo muy básico, estamos hablando de los alimentos transgénicos, que hoy lamentablemente en la gran mayoría de las ciudades los alimentos están adulterados, alimentos envasados hace mucho tiempo. No es lo mismo, y eso lo pueden decir personas que viven en el campo o ciertos lugares donde cosechan y consumen su propio alimento. Incluso estamos hablando de 50, 60 o 100 años atrás. La calidad de esa energía era distinta. No es lo mismo, y para dar un ejemplo muy básico, no es lo mismo sacar una fruta de la planta madura en todo su proceso de maduración que la naturaleza. Por eso estamos hablando, en principio, si se recuerdan, la violación de las leyes naturales. La planta, o lo que sea, la planta, estamos hablando de una planta X, tiene determinado tiempo de madurez, de crecimiento y de madurez la fruta en su planta. Una vez que está madura, uno la saca y la incorpora. ¿Por qué? Esa planta, esa fruta que uno saca, ya tiene toda la energía vital de todo ese proceso de la planta, todos esos nutrientes que recibió de la tierra,
los nutrientes que recibió del sol, que le dio directamente a la fruta, y eso queda impregnado en la fruta, y no es lo mismo que esté madurada en una cámara. No es lo mismo. Uno puede verlo que aparentemente son iguales, porque uno ve una fruta y ve otra y está muy linda y todo, pero su energía vital no es la misma, no es la misma energía que da una fruta sacada verde, madurada en una cámara o afuera, que una fruta madurada en la planta, con todos los nutrientes que recibió en todo ese tiempo que recibió de la tierra, en todo ese tiempo que recibió la energía vital del sol, y que después uno lo incorpora al organismo. Entonces uno está incorporando algo, no digamos hueco, pero con un nivel muy bajo de lo que son la vitalidad, ¿sí? La energía vital. Por eso estamos hablando del efecto de las energías externas. Hay muchísimos ejemplos, simplemente estamos dando uno o dos para que no se haga tan extenso. Y para que digamos, la persona que escucha estos videos y estas conferencias pueda tomar un poco más de conciencia y sumar un poco más a tantas personas que están luchando o haciendo que el ser humano tome conciencia, que es un poco lo que estamos hablando antes, lo que es la era de Acuario, ¿sí? Que el ser humano despierte, tome conciencia, cambie dentro de lo que puede cada uno en su lugar. Bien, pasamos nuevamente ahí en el gráfico, vemos que seguimos en los medios, ¿sí? La tercera columna, la parte de abajo, dice relaciones defectuosas con nuestros semejantes. Esto, quédense con esto de relaciones defectuosas con nuestros semejantes, porque es muy importante. Uno puede llegar a decir, bueno, yo me llevo bien con todo el mundo, yo no tengo problema con nadie, está todo bien, pero estamos hablando no solamente, primero que todo tenemos que analizar quiénes son nuestros semejantes y cómo uno toma esa palabra que dice semejantes, cómo uno le toma. Entonces uno puede llegar a decir, bueno, si alguien que se asemeja a mí, es parecido, puede ser parecido color de piel, puede ser del mismo sexo, puede ser de la misma especie, pero si nosotros salimos de ese concepto y lo vemos en un punto más holístico, ¿sí? o cuántico, como se habla hoy en día, podemos comprobar qué es lo que es nuestros semejantes. ¿Qué es lo que son nuestros semejantes? Algo que se asemeja a uno. ¿Pero en qué? ¿En qué se asemeja? En nuestro color de piel, en nuestra especie. Si nosotros analizamos un poco más profundamente, vemos que nosotros estamos compuestos por los mismos elementos, ¿sí? que otros seres vivos. Tenemos una vida, o estamos vivos igual que otros seres vivos. Por ejemplo, que un animal, que una planta. ¿Sí? Entonces vemos que ya nuestro campo de semejanza va más allá de color de piel, de ideas religiosas, de ideas políticas, de ideas, digamos, en cuanto a especie. Vemos que semejanza ya abarcamos algo que tiene vida, igual que nosotros. O sea, un animal, una planta, tiene vida, igual que nosotros. Entonces somos semejantes a eso, porque compartimos casi algo muy parecido. Las plantas, ni que hablar de los animales, tienen un sistema circulatorio, digestivo, igual que nosotros, ¿sí? También reaccionan ante ciertas emociones, igual que nosotros. O sea, somos semejantes en eso. La Tierra, el planeta Tierra, es un ser vivo. Los ríos representan lo que son para nosotros nuestras arterias y nuestras venas. Están los ríos subterráneos, que son nuestras venas, nuestras arterias propias. Están los ríos superficiales que representan las venas, ¿sí? Y así con un montón, el planeta respira, ¿sí? Tiene temperatura, igual que nosotros. Vemos que la cuestión, como decía este gran filósofo y médico, que este gráfico que ven está sacado de un médico
llamado Alfonso, un médico naturista del siglo pasado, pero que no ha perdido para nada vigencia porque se cumple a rajatabla todo esto. Por supuesto que hay muchas cosas que la estamos incorporando, digamos, a lo que es la tecnología y las cosas actuales que se van descubriendo, pero lo básico, el ABC es lo mismo. Entonces vemos que es mucho más allá la relación con la armonía que uno tiene que tener con nuestros semejantes, el respeto que uno tiene que tener a nuestros semejantes. Yo ayer venía justamente de trabajar y es o sea, hay gente a la cual yo respeto muchísimo y a la cual merece todo el respeto de toda la labor que están haciendo, cuidando muchos animales, luchando para la protección de muchas especies que se están eliminando. Pero bueno, yo ayer venía y vi una paloma aquí en la calle, tirada, ¿sí? Herida, y entonces uno, bueno, traté de agarrarla, traerla a mi casa para dentro de lo que se podía hacer, porque estaba muy herida por animal, y vi que sentía que había alguien en una casa que estaba disparando con un rifle de aire comprimido, matando animales dentro de su casa, personas con animales que son totalmente indefensos. Entonces vemos que ese hecho donde uno pierde el respeto a la vida, porque no estamos diciendo, y a qué es lo que voy, era una casa donde una posición económica buena, ¿sí? O sea, no estamos hablando de que una persona sea pobre o sea rica, que va a matar o no va a matar, no me refiero a eso, sino que muchas veces hay personas que por una cuestión del lugar donde viven o tienen que salir a cazar porque un poco depende de su subsistencia, ¿sí? Para mantener una familia, entonces van y cazan y lo necesario, pero no, esta persona que desconozco quién es, porque estaba dentro de su propiedad, pero sí sentía algunos disparos que hacía con rifle de aire comprimido. Y bueno, esa es una de las causas, ¿no? Matando animales indefensos, o sea, que no se pueden defender. Entonces vemos que el ser humano, lo que está destruyendo la vida, eso no hay una desarmonía. Por supuesto que todo eso se tiene que pagar, ¿sí? Todo eso, uno dice, bueno, mató a un animalito indefenso sin motivo, porque no era que necesitaba su carne para comer, para vivir, lo hacía. Entonces esa persona, tarde o temprano, tiene que dar cuenta de eso, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hablar también de lo que es, vamos a dar una conferencia de lo que son las leyes, que una es la ley del karma, ¿sí? O causa y efecto. Todo tiene una vuelta, o sea, uno piensa que hace tal cosa y eso no nos repercute en nada. Nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que uno está haciendo como especie. ¿Cuál es la relación que uno tiene con nuestros semejantes? Salir de esa visión estructural que uno tiene, o dual, que nuestros semejantes alguien, pongamos, de la misma especie. Semejante es todo lo que se asemeja a uno, todo lo que tiene vida. El planeta es nuestro semejante, los animales, las plantas. ¿Sí? Entonces, vemos la visión holística de todas estas cosas, las buenas relaciones que uno tiene que tener con nuestros semejantes. Espero que esto le sirva para ver que los semejantes se refiere a muchas cosas más. Bien, pasamos nuevamente a lo que es la cuarta columna, ¿sí? Donde dicen resultados primarios, ¿sí? Los resultados primarios. Como pueden ver ahí, dice defectuosa inervación. ¿Sí? Esos son los resultados primarios, la defectuosa inervación. Ya cuando empiezan a haber síntomas físicos, ¿qué es lo que es la defectuosa inervación? Todos tenemos en nuestro organismo
un sistema nervioso, ¿sí? Los nervios que son como cables de una casa o cables de un auto para transmitir una corriente eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, uno está moviendo un brazo, ¿sí? O lo lleva y lo trae, uno está gesticulando, está hablando, y eso es gracias un poco al sistema nervioso que está mandando órdenes, ¿sí? Mandando órdenes para llevar y traer el brazo, para levantarlo y bajarlo. Eso está dado por impulsos eléctricos, microimpulsos eléctricos. Entonces, cuando uno empieza digamos, a empezar a violar esas leyes naturales, empiezan a ver vimos los motivos, vimos lo que son los medios y ahora lo que se llaman resultados primarios, donde empiezan a ver los primeros resultados, ¿sí? Donde hay una defectuosa inervación, donde ya empiezan a ver, aunque a veces no lo notemos, pero sí empiezan a ver defectuosas las conexiones que hay entre las neuronas, entre el sistema nervioso, aunque uno no sea consciente de ello. Pero empiezan a haber problemas. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando eso empieza a suceder, no solamente nos permite el sistema nervioso mover un brazo, sino que toda esa información está dada también a todos los órganos y todas las células. Esa información que es un feedback, que va y viene, está conectada a todas las células, a todos los órganos. Entonces, cuando eso empieza a funcionar mal, no empieza a llegar la información suficiente o llega muchas veces defectuosa. Es como si tuviéramos un cable que está haciendo cortocircuito en la casa. Se prende la luz y se apaga o no ilumina lo que tiene que iluminar. Entonces el órgano, por donde llega el sistema nervioso, que a todos los órganos, empieza a alentecerse su proceso y su funcionalidad, ¿sí? Aunque uno no sea consciente ni que lo detecte, ni que se pueda detectar incluso a veces con los aparatos más avanzados en esta época, porque a veces son cosas muy microscópicas que deberíamos tener un microscopio de alta resolución y comprobarlo en el organismo humano, porque no es lo mismo comprobarlo en el ser humano, digamos, por ejemplo, en anatomía, en un cadáver, que en un organismo vivo, ¿sí? Hay mucha similitud, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque el ser humano tiene una funcionalidad distinta cuando está, digamos, cuando murió, ¿sí? Entonces eso es lo primero que se ve, la defectuosa inervación, a eso se refiere. Después pasamos en esa misma columna, como pueden ver, pasamos a lo que es la composición anormal de la sangre y los humores. ¿Qué se refiere a eso? Ya empiezan a haber resultados cuando uno, por ejemplo, se alimenta mal, come mal, tiene situaciones desagradables, donde estamos hablando de una excitación individual de la energía, alimentos de defectuosa energía externa. Entonces eso empiezan a haber un problema en el sistema nervioso y también un problema en la composición de la sangre y los humores. Los humores son todo lo que también llamamos los líquidos, ¿sí? Los líquidos que componen, por ejemplo, el plasma, el líquido sinovial entre las articulaciones. Empiezan a haber sustancias que se van quedando tóxicas o sustancias que, primero que todo, hay sustancias que uno incorpora, como decía antes, cuando uno incorpora alimentos o energías con defectos, incorpora al organismo que son toxinas. Entonces esas toxinas, si el organismo no alcanza a eliminarla en su totalidad, la empieza a acumular, ¿sí? Unas quedan depositadas en la sangre, quedan depositadas en los líquidos sinoviales, en lo que son los humores. Entonces se va acumulando. ¿Por qué? Porque el organismo no alcanza a excretar todas las toxinas, como decía antes, en el defecto de energías externas, ¿sí? Cuando uno come, por ejemplo, comida chatarra. Entonces, o cuando consume mucho alcohol. Entonces, todo eso que el organismo no alcanza a eliminar, lo va depositando para después eliminarlo nuevamente. Pero ¿qué pasa?
Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Si uno incorpora 10 gramos de una toxina, para decir un ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es la alimentación, entonces el organismo puede llegar a eliminar 5. Esto es algo a modo de ejemplo, ¿sí? Elimina 5, las otras 5 las va depositando para empezar todo un proceso de limpieza y eliminarlo nuevamente. Pero ¿qué pasa? Eliminó 5, los otros 5 quedan, uno al otro día vuelve a incorporar 10 y así. El organismo no alcanza a limpiar todo lo que no le da abasto. Entonces se va acumulando cada vez más, y ahí es donde se empiezan a acumular, como decía, y empieza a formar una composición anormal de la sangre y los humores. Por eso, cuando la persona se hace algún tratamiento natural, por ejemplo el caso mío, que hago reflexología, drenaje linfático, aparte de astrología, que más que todo también ahí está la astrología médica, pero estamos hablando de lo que es, por ejemplo, algo que me compete, que es reflexología o drenaje linfático. Vemos que la persona muchas veces entra en una crisis llamada crisis curativa, ¿sí? Donde empiezan a haber todo un cambio y empieza, por ejemplo, a orinar más cantidad, más concentrado, empieza a ir de cuerpo más frecuencia. Entonces, ¿por qué? Porque hay todo un movimiento de todas esas toxinas que estaban acumuladas y que el cuerpo empezó con esa energía vital, ¿sí? Que uno trabaja, digamos, con el caso de la reflexología, empieza a activarse y el cuerpo empieza a eliminar eso que estaba ahí quedando latente, que a la larga o a la corta, eso va a producir síntomas que se llaman enfermedades. Entonces vamos viendo que todavía, fíjense, todavía no llegamos a lo que son los síntomas de las enfermedades. Bien, pasamos a la otra columna, en la cual estamos hablando los motivos ocasionales. Los motivos ocasionales. Por ejemplo, variación del medio ambiente, el frío, la humedad, el calor, el viento, la depresión atmosférica, etc. Esos son los motivos ocasionales. Estamos hablando de un cuerpo que ya está un poco dañado, ¿sí? Por el paso de la sangre, la defectuosa inervación. Entonces está latente ahí algo que no se manifiesta en la enfermedad, pero está ahí. El cuerpo no está pleno, ¿sí? Está con cierta intoxicación. Entonces los motivos ocasionales son el frío, el calor, la depresión atmosférica, el viento. Por ejemplo, también lo que puede ser lo que ven abajo, ahí ven, en la parte de abajo del gráfico, donde están las variaciones individuales. ¿Sí? Eso estamos hablando de lo que es la fatiga, el cansancio, las emociones, los disgustos, las depresiones, etc. Entonces, bien, quedémonos con todas esas dos cosas. Los motivos ocasionales, que son uno de ellos, ¿sí? La depresión de un disgusto, ante una situación, ante una frustración, que todo el mundo la padece. Todos en algún momento tenemos una frustración de algo, hay algo que no sale como uno pensaba que tenía que salir. Todos en algún momento agarramos frío, todos en algún momento tuvimos un mal día. Entonces, todas esas son cosas ocasionales que, digamos, no debería pasar a mayores, porque si bueno, está bien, pasó el momento y uno se recupera. Pero ¿qué pasa? Hay un cuerpo latente, ¿sí? Estamos hablando de un cuerpo latente con ciertas toxinas, sumado a disgustos, a ciertas emociones que uno tiene, se va haciendo un combo, ¿sí? Eso produce, digamos, cuando uno tiene ciertas crisis emocionales, psicológicas, se produce un nivel de estrés y bajan las defensas, ¿sí? Se baja por una cuestión biológica. Bajan las defensas. Al bajar las defensas, nuestro cuerpo, como si bien se llama, no tiene la capacidad para defender y hacer frente a esas toxinas. Entonces cualquier elemento extraño como el frío, como el calor, ayuda a generar un síntoma, ¿sí? Esto estamos hablando
Esto lo que estamos desglosando, ¿sí?, en menos de una hora, se da en cuestión a veces de años que viene acumulándose y basta a veces un instante para que este combo salga, ¿sí? Por ejemplo, el frío, un disgusto, y vemos con toda esa composición anormal del cuerpo, ¿sí?, con todas esas toxinas que están ahí latentes. Uno sale, agarra frío, agarra una lluvia, tuvo un disgusto, ninguna situación de estrés, ni que hablar de que el estrés que se viene acumulando. Entonces eso genera algo, ¿sí?, un detonante, ¿sí? Es como el fósforo o la chispa que enciende una mecha. Entonces, vemos que son motivos ocasionales. Y aquí, fíjense, como que la enfermedad de los síntomas es multifuncional. Eso hay muchas variables. Aquí, como pueden ver, hay una pantalla en el gráfico, en la parte casi última, donde dicen las causas accesorias. Las causas accesorias. Y las causas accesorias, fíjense que están los parásitos, las bacterias, los microbios y los virus. ¿Sí? Entonces vemos que para que un virus, una bacteria, un parásito actúe en un organismo, tiene que haber un organismo con cierta forma, con cierto deterioro. ¿Sí? Si no, el organismo en sí, o el virus en sí, no puede producir un síntoma llamado enfermedad. Tiene que haber otros factores, por eso estamos diciendo que la enfermedad, los síntomas son multifactoriales. Entonces, siempre que la persona empieza a violar las leyes naturales, ¿sí?, la desarmonía, empieza a comer cosas insanas, a autocomplacerse en exceso, empieza a tener disgusto, estrés, se va acumulando, el sistema nervioso empieza a funcionar mal, la sangre empieza, como decían antes, no te hagas mal la sangre, pero justamente por eso un disgusto produce ciertas toxinas. Entonces vemos cómo eso se va haciendo todo un combo hasta que aparece un virus, ¿sí?, o una bacteria, o en este caso, en el caso de la pandemia que estamos acá viviendo todos, aparece un virus donde genera enfermedades, ¿sí?, en este caso a través del sistema respiratorio. Pero fíjense cómo, por qué, uno tiene que ver por qué aparecen los virus. Los virus siempre aparecen y van a aparecer otras pandemias y van a seguir apareciendo. Son cosas necesarias, aunque uno desde el punto de vista humano lo vea como algo fatal, pero son cosas necesarias, ¿sí?, para la naturaleza. Para la naturaleza nosotros somos una especie más. Por supuesto que tenemos que hablar de otras cuestiones, que nos saldríamos del tema, pero sí es algo necesario. Hay una superpoblación humana, pero no estamos hablando de que eso se tenga que eliminar la especie. Hay una superpoblación humana en cuanto, y esto es importante, en cuanto no a la cantidad de personas. Si uno dice, bueno, está superpoblado el planeta, pero si uno se pone a ver, hay lugar para todos. Lo que pasa que, como estamos hablando en otras conferencias, lo que es la era de Acuario, donde el ser humano no toma conciencia, empieza a sumarse en grandes urbes, grandes ciudades, donde la contaminación es muy alta, donde el nivel de estrés es muy alto, donde aparecen guerras, ¿sí?, violencias. Entonces eso empieza a generar a nivel cósmico, a nivel planeta, todo lo que es una situación colectiva, ¿sí?, lo que se llama el inconsciente colectivo. Empieza a tener cierta vibración donde de alguna forma, la naturaleza tiene que bajar. ¿Por qué?
La especie humana está produciendo muchísimo daño, muchísimo daño. No estamos diciendo, bueno, pero yo no hago nada. Es cierto, ¿sí? Uno, el que está escuchando puede decir, no, yo no hago nada, no mato esto, no hago lo otro, hago. Pero estamos hablando del global. Se están talando árboles indiscriminadamente, se están matando ríos, o sea, contaminando ríos, matando especies indiscriminadamente, se está tirando mucha comida, mientras que otros países, otras personas se mueren de hambre. Hay guerras, se está invirtiendo muchísimo dinero y mucha capacidad intelectual en matar a otros semejantes. Entonces todo eso genera cierta energía, cierta vibración a nivel planeta, y la naturaleza es una especie, o sea, al ser un ser vivo, por eso estamos hablando que la buena relación con nuestros semejantes, porque cualquier persona, cualquier ser vivo que se sienta agredido va a reaccionar. Es algo podemos decir instintivo y necesario, porque siempre uno tiene que estar en protección de la vida. Si alguien viene y nos agrede algo, siempre uno se va a defender. No quiere decir que uno vaya a llegar a matar a alguien, pero estamos hablando de que si algo nos viene, instintivamente uno pone la mano, ¿sí? o si uno se cae, pone el brazo. Entonces siempre está protegiendo la vida. El planeta, y esto es muy importante, el planeta es un ser vivo, por eso cuando hablamos de nuestros semejantes, el planeta reacciona ante las agresiones que le está haciendo la especie humana. Una de las formas es, por ejemplo, que aparezcan virus, que aparezcan ciclones, que aparezcan maremotos, que aparezcan a veces guerras, lamentablemente, porque eso también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de lo que son la era de Acuario. Cuando el ser humano no toma conciencia, cuando el ser humano no se adapta y no capta esa energía en forma, digamos, evolutiva, se transforma en algo involutivo y termina autodestruyéndose. Se termina autodestruyendo. Entonces la naturaleza lo que hace es ayudar a ese proceso. Y la naturaleza no juzga, se siente agredida y la naturaleza reacciona. No es que el planeta se va a terminar, porque el planeta hace millones de años que está y tiene toda la capacidad para regenerarse y defenderse, y eso lo demostró en este tiempo, donde nosotros estamos en la pandemia, en poco tiempo donde el ser humano en grandes lugares no podía transitar, la naturaleza y los animales empezaron a recuperar en muy poco tiempo lugares que el ser humano ha ido tomando, digamos, violentamente, sin comprender todo lo que... Entonces, esos son mensajes que nos están dando, ¿sí? Entonces, uno lo lleva a nuestro organismo, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Uno lo lleva a nuestro organismo y es igual, ¿sí? Entonces vemos, o sea, para terminar el campo de los virus, que son factores o causas accesorias que aparecen cuando el ser humano está en una etapa, digamos, con cierta degeneración, ¿sí? Estamos hablando de que el ser humano tiene que tomar conciencia y que cambiar. No podemos seguir la misma forma que antes. No podemos seguir consumiendo indiscriminadamente las cosas. Hay muchísima gente, muchísimas personas que presten atención, están entrando. Uno dice que el planeta Tierra entró en la era de Acuario, más no la humanidad. Entonces muchas personas están entrando en esa vibración y están ayudando, por ejemplo, al consumo de elementos necesarios únicamente. Si uno puede usar la bicicleta o salir a caminar en vez de usar el vehículo, o usar el transporte público en vez de usar, digamos, un vehículo individual, si su trabajo lo permite. Pero empezamos a ver que podemos ir reciclando cosas, ¿sí? Para que no se produzca más cantidad de toxinas, más cantidad.
¿Por qué? Porque eso a la larga o a la corta nos afecta nuestra salud. Entonces aparecen virus, aparecen situaciones donde, si bien tiene una finalidad, que es una ley que se llama una ley de selección natural, pero los virus aparecen cuando hay cierto, digamos, cuando hay cierta desequilibrio a nivel humano como especie. Entonces aparecen estas pandemias para tomar y limpiar un poco. No estamos diciendo que las personas que lamentablemente fallecieron, digamos, sean algo que no sirva, sino que la naturaleza al no juzgar, para la naturaleza es lo mismo un ser humano que un animal, que una planta, para la naturaleza. Entonces es uno el que tiene que tomar conciencia, es uno el que tiene que cambiar, es uno el que tiene que vibrar, ¿sí?, con el patrón de la naturaleza, para que cuando aparezcan estos virus, nuestro organismo esté capacitado para hacerle frente, defenderse y poder, digamos, evolucionar, porque eso queda en nuestra información genética, las defensas para la especie, para nuestros progenitores, ¿sí? Perdón, para nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, esa se va heredando. Entonces, cada vez hay seres humanos que vienen con más fuerza, con más vitalidad, con más conocimiento, con mejor nivel de salud. Tiene ese un poco la finalidad. Entonces, y por último, para terminar, pueden ver ahí en el gráfico, ¿sí?, en el gráfico en la pantalla, vemos los resultados secundarios, o podemos decir resultados prácticamente finales. No son los resultados finales, pero sí los secundarios. Estamos hablando de los resultados primarios, los resultados secundarios, donde ahí aparecen recién ahí aparecen lo que son las enfermedades o los síntomas llamadas enfermedades. Por ejemplo, lo que son la diarrea, el cáncer, los tumores, patologías que se le dan nombre para, no porque la patología en sí sea esa, sino que tiene determinados síntomas o determinados órganos donde ataca con determinados síntomas, entonces se le da un nombre para identificar lo que es la medicina. Pero en realidad, cuando uno está trabajando con una persona, uno ve un síntoma. Es un síntoma en el cual se expresa algo que la persona tiene que cambiar. Es un síntoma llamado enfermedad, que sirve para darle un diagnóstico, sirve para darle una medicación, sirve para que el médico tratante pueda haber un lenguaje, ¿no?, a nivel médico, para saber de qué se trata, o un paciente, si le manda un informe, sepa qué patología tiene, cuáles son los síntomas. Entonces, tiene una gripe, entonces, para no decir, bueno, tiene tos, tiene fiebre, si bien se dice, pero sabe que la persona es una gripe y que abarca todos esos síntomas, ¿sí?, o una gripe o otras cosas. Entonces, sabe qué tratamiento dar, por eso se le da el nombre a distintas enfermedades, pero en realidad son síntomas. Y como decía un gran filósofo, médico, del siglo pasado, donde decía que en realidad no existen enfermedades, sino enfermos. Entonces, el objetivo de este video, y espero que le hayan gustado, que le sea de utilidad, es un poco tomar conciencia del nivel que nosotros estamos, que no podemos echarle la culpa a un virus, que no podemos echarle la culpa al frío, al calor, a lo que sea, sino tenemos que ver que esos son coayudantes o variables que actúan, como decía en un ejemplo. Para que se produzca un incendio tiene que haber material que haga combustión, porque el fuego en sí, si no hay un material de combustión, no hace nada. Si uno pone, uno genera una chispa o produce una chispa, es porque, y explota, por ejemplo, es porque tiene que haber material de combustión. Entonces uno dice, bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿La chispa o la pólvora? Bueno, la pólvora explotó y produjo todo un daño
porque dice, bueno, es la culpa de la chispa, pero si no estuviera la pólvora latente, la chispa por sí no haría nada, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con los virus, las bacterias. El virus en sí, si no hubiera un material o un organismo que está con cierto deterioro, no produciría el daño que está produciendo. Entonces esto nos invita a tomar conciencia. Estamos viviendo una situación muy desagradable, muy fea, ¿sí? A nivel planeta, pero el planeta también está viviendo una situación muy fea, ¿sí? La gran contaminación que se está viviendo, países donde tienen ríos contaminados, el aire está contaminado y que es el mismo ser humano que lo está produciendo y es el mismo ser humano que puede revertir eso. Entonces la invitación es que cuando uno empieza a tomar conciencia de que nuestro cuerpo es un ser vivo y que uno empieza a respetarse a nuestro cuerpo, lo que uno come, lo que uno ve, que también es un alimento, lo que uno consume en la televisión, lo que uno consume en los videos, que sean cosas instructivas que nos ayuden a nosotros a evolucionar, ese es un alimento. Cuando uno empieza a comprender eso, empieza a comprender y a respetar a nuestros semejantes, que vamos más allá de lo que son la especie humana. Nuestro semejante abarca, como decía antes, un animal, una planta, hasta incluso el planeta Tierra. Entonces, bueno, es un poco la invitación para salir un poco de ciertos conceptos que uno tiene, ¿no? De creencias y conceptos. Y bueno, siempre detrás de todo esto, más profundo que esto de violación, hay una cuestión psicológica arraigada en nuestro interior, que ya tenemos que hablar de lo que es una psicología profunda, que eso ya tiene que verlo algún especialista en psicología, ¿sí? Podemos dar algunas conferencias, que es un poco la idea, a modo general, hablar de lo que es algunos factores psicológicos, emocionales, en cuanto a lo que uno ha visto en nuestro trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar, espero que les sirva y bueno, nos estamos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.